Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de canto del curso de PrepSam. Espero que la primera clase les haya resultado práctica, que los ejercicios les hayan resultado prácticos. Y bueno, en esta segunda clase vamos a trabajar sobre el eje postural al momento de cantar, ¿no es cierto? La postura que tiene que adoptar el cantante para poder abordar el canto. Así que bueno, espero que les resulte práctico y ya nos adentramos en la clase. Entonces, cuando hablamos de eje postural o de postura al momento del canto, tenemos que en primer lugar pensar que el canto es el único instrumento que se produce dentro del propio cuerpo. Y como tal, es muy importante entonces poder hacernos amigos de nuestro cuerpo y poder trabajar en conjunto para poder lograr el mayor rendimiento con el menor esfuerzo. Si yo logro una buena alineación, un buen eje postural, voy a hacer que sea mucho más fácil cantar, voy a facilitar el hecho del canto y por lo tanto también voy a disminuir el estrés, la tensión que me puede llegar a producir si no ese canto a nivel corporal, ¿no es cierto? Por eso es muy interesante este trabajo de el eje postural. Para poder abordar el eje o el alineamiento del cuerpo al momento de cantar, vamos a hablar de tres zonas que son como las más importantes o al menos las que debemos trabajar para poder concretar ese alineamiento. En primer lugar, vamos a hablar de la cabeza y el cuello. ¿Por qué es importante? Como veíamos la clase pasada, el sonido de nuestra voz se produce en nuestra laringe y viaja esa vibración hasta llegar a las cavidades de resonancia en nuestra cabeza. Por ende, para que esa vibración viaje de una forma sana y vaya hacia los lugares correctos de resonancia, la cabeza tiene que estar en una buena posición, ¿no es cierto? Esta vibración que se produce en la laringe, que llega hasta la cabeza, va a encontrar como puerto o el lugar de llegada sobre el paladar. Por ende, para que el aire llegue al paladar de manera correcta, yo tengo que tener la cabeza alineada. Si yo tuviese la cabeza muy hacia adelante o mirando muy hacia arriba, el paladar se corre del lugar donde estaría y por lo tanto el aire no va a pegar directamente sobre él. Por ende, no van a llegar esa vibración al resto de las cavidades de resonancia. Esto va a hacer que la voz suene como más suave, entonces uno va a querer esforzarse por lograr mayor volumen. Cosa que, si yo tengo una buena alineación, eso está solucionado. En segundo lugar, la cintura escapular, los hombros y el torso son muy importantes para poder mantener una buena postura y para poder mantener esta manera de cantar más fácil. Si yo tengo el pecho muy cerrado o el pecho exageradamente abierto, me va a ser mucho más difícil respirar, por ende me va a ser más difícil percibir el diafragma, y me va a costar la inspiración, esas inspiraciones rápidas que a veces las canciones nos demandan. Y por último, las caderas y las piernas tienen que estar también alineadas para poder estar en un buen balance y así no generar tensiones en el resto del cuerpo. Para poder trabajar esta primera parte que hablábamos de cabeza, cuello, yo tengo que imaginar como si de un hilito de la mollera me tiraran hacia arriba y alargar el cuello. Voy a sentir que el cuello está ancho, pero que está la cabeza balanceada y que me va a dar libertad de movimiento sin generar tensión. Cuando hablamos de la postura a nivel del torso, siempre se habla de una postura noble. ¿Qué quiere decir esto? No el pecho cerrado, sino los hombros por detrás y debajo, abriendo toda la caja torácica, abriendo la parrilla costal, para que me sea mucho más fácil que el aire entre. Y en tercer lugar, para poder mantener las piernas y la cadera alineadas, voy a pensar en una línea imaginaria que va a ir desde los hombros hacia las caderas y hacia los pies. A modo de conclusión, entonces, para abordar el canto es necesario previamente poder abordar el eje postural o la alineación del cuerpo. Cuando yo quiero abordar el eje postural, voy a tener que pensar en tres zonas. En primer lugar, cabeza y cuello. En segundo lugar, hombros y torso. Y en tercer lugar, caderas y piernas. No hay una única manera de trabajar esto. Cada uno, de acuerdo a sus posibilidades y a sus dificultades motrices y de tensiones, va a sentir que ciertos ejercicios le van a resultar más prácticos y otros no tanto. Sí, hay un método que es muy interesante y es muy adecuado para el trabajo de canto, que es el método Feldenkrais. Así que les animo a que investiguen, a que busquen sobre el método Feldenkrais. Y hay muchos ejercicios, yo voy a dejar
en la página ejercicios para que los puedan hacer, y la idea es que vayan buscando esta manera de poder encontrar ejercicios que le ayuden a distender y a quitar las tensiones. Así que bueno, los vemos la próxima clase.